tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a WhatsApp, este streaming de energía en el que intentamos hablar de la manera más sencilla posible. Ya empecé tecleando, ya no estoy hablando tan sencillo como quisiera, pero queremos hablar fácil de los temas complejos de una agenda estratégica del país, puntualmente de la energía y de la minería. Y por supuesto que quien habla sencillo claramente no soy yo, ustedes acaban de notarlo, sino que son mis compañeros. Luciana Glesser, ¿cómo estás, Lu? Y bueno, hablamos sencillo porque no sabemos hablar complejo, no porque lo decidamos, ¿no? Digo, no son opciones. No es nuestra manera. Pero somos básicos. Elegimos. Puedo decir que somos básicos. Es un asset que tenemos, es nuestro know-how, es hablar sencillo. ¿Cómo estás, Craco? Sabés que apenas aparecimos en la imagen había humo atrás. No sé si... Es una metáfora de va adelantando algo de lo que viene. Sí, bueno, vamos a tratar de que ese humo sea lo más livianito posible. Por las dudas, consuman este programa con un pañuelito húmedo tapándole nariz y boca para estar precavidos solamente. Pero, o si no, ¿saben qué? Les vamos a avisar cuando sea necesario que se cubran la cara. Programa número 44, para los descreídos como Fernando Cracovia, que desde el programa 2 está preguntando cada vez que se va, cada vez que terminamos nos dice, bueno... hasta siempre. Y sin embargo, semana a semana viene y se sienta acá. Nunca se sabe qué puede pasar. Hay que ser precavido. Sí, es verdad, esto es minuto a minuto, pero la verdad que estamos muy contentos de que esto siga adelante y es gracias a ustedes, por supuesto, que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en @WhatsAppString, tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok Sensación, y también en YouTube, donde pueden seguirnos, ver el programa, los distintos cortes que hacemos para que ustedes se diviertan, porque esto es así, tiene como objetivo aprender, pero no importa, traten de sacar algo de esto. Vamos a la agenda sin más preámbulos. Hay algunos temas vinculados al mundo energético que queremos repasar con ustedes. El primero tiene que ver, como cada cambio, y este es un mes muy particular, con el precio del combustible. ¿Y por qué es un mes muy particular? Porque desde hace un tiempito, YPF, la principal petrolera del país, comunicó que dejaba de comunicar los aumentos de los combustibles, que dejaban de ser aumentos más o menos mensuales, más o menos establecidos, parametrizados. Vos sabías más o menos cuánto podía llegar a aumentar la nafta y que iba a haber aumentos o bajas en el transcurso del mes y que además empieza a haber, por una especie de monitoreo que hay con inteligencia artificial y coso, distintos precios del combustible durante el día, lo cual hace que sea más complejo saber cuánto sale la nafta en distintos puntos del país y además hace que sus competidoras también hayan dicho, bueno, si YPF no comunica, yo tampoco voy a comunicar cuánto aumento y cuánto bajo la nafta. 1 de septiembre, hace unos días nomás, cambio de mes, siempre es un momento para actualizar precios. Ocurrió también que la Secretaría de Energía dispone el nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, un aumento menor al que hubiera correspondido. No por nada ya entramos en una previa de elecciones bastante importante, un aumento de 11 pesos en el precio de la nafta y de un poco menos en el precio del gasoil. Fui a la página de Surtidores, una web que es del sector energético, básicamente, muy reconocida, que hace un seguimiento del precio de la nafta, y vi que el precio de la nafta super YPF estaba en un precio promedio. Ellos van a unas estaciones de servicio y relevan 1.334 pesos y que aumentó 5% de un mes a otro. O sea, entre el 1 de septiembre y el 1 de agosto, la nafta super aumentó 5,1%. La nafta premium aumentó un poquito menos, 4 y piquito por ciento. Pero son aumentos que quedaron muy debajo del radar. De hecho, lo hablábamos recién fuera del aire con Fernando Cracovia, que labura en EconoJournal, otra web energética muy importante. Me decía, me sorprendiste. Sí, totalmente. De hecho, no me creía, fue a hacer los cálculos él. No, ya cuando llegué te creía. Cuando llegué ya había hecho los cálculos. No te creía cuando vi el mensaje en el chat. Ahí dije, ¿qué pasó acá? Googleé. Dije, bueno, a ver, ¿cuál es la nota que salió con el aumento del 5%? No había ninguna nota en ningún lado diciendo que aumentó 5%. Fui a Surtidores, hice el mismo cálculo que vos. Y sí había algunas notas de sitios de las provincias, una de Misiones, donde sí también hicieron el mismo cálculo, pero les dio más, porque a medida que nos alejamos del área metropolitana, los aumentos suelen ser mayores. En ese caso daba 7 para YPF. Exacto. Acá Surtidores releva la ciudad de Buenos Aires. Área metropolitana, sí. Y es el dato de YPF, no de las otras petroleras. Y así todo le dio 5, o sea que puede ser que las otras siempre suben un poquito más.
Y la propia YPF en otras provincias, como decíamos recién, sube aún más que en capital. O sea que sí, aprovecharon. ¿Cómo haces para esconder un elefante? Lo metes en un lugar lleno de elefantes y nadie se da cuenta. Bueno, esto es una cosa así. Un montón de aumentos a lo largo del mes y después cuando querés ver, la vas a buscar adentro. Como y con esto que también te saca la referencia que, de hecho, YPF puede tener distintos precios durante el día. Lo que me dice de la empresa es que generalmente son 2 precios del día. Hay un precio para horas pico, para decirlo de manera sencilla, y otro precio para horas valle, digamos, para decirlo también de manera muy sencilla. Y además de eso se suma un descuento si cargas en horas de la madrugada, y en las estaciones en las que supuestamente hay autodespacho tenés un descuento adicional. Digo supuestamente porque nosotros no lo pudimos constatar. Yo cargo nafta a todas horas del día y no me tocó ninguna de las 7 que hay con autodespacho en todo el país. Pero todo esto complejiza tener esta referencia en un momento en el cual todavía no tenemos una estabilidad de precios en donde vos digas, bueno, che, no me cambia la ecuación que la nafta salga, no sé, 1.334 o 1.330 o 1.296. Porque todavía no estamos en ese nivel de control de la inflación. No sé si llegaremos, para serte franco, y además tenemos la variable dólar, que empieza a ser muy importante, que es muy importante en el precio de la nafta, y que está, ustedes lo vieron en las noticias, bastante descontrolada. Sí, eso quería marcar, perdón, sí, sí. El componente dólar que tiene el precio de la nafta básicamente se compone a partir del cambio de gobierno por el componente dólar, por esto que se llama la paridad frente a la exportación. Yes. Es lo que más pesa hoy, sobre todo en los planes de previsión de inversiones que hacen las empresas. Te dicen, lo que nos importa es la variación del precio internacional en dólares. Con lo cual esto, por supuesto, está atado a la devaluación acumulada a partir del giro en la política cambiaria. Lo mismo que pasa con el costo de la energía que consumimos, tanto en industrias como en hogares, que hace que el propio viceministro coordinador del área de energía haya tenido que reconocer que se había vuelto a subsidiar justamente al segmento de mayores ingresos, porque eso, la devaluación acumulada había empujado tanto el costo de la energía que volvieron los subsidios para la clase alta. Esto para entender o pensar o preguntarse cuánto preocupa al gobierno la inflación atada a la evolución del tipo de cambio, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Absolutamente, sí. Siempre el control de la inflación es el objetivo número 1. El control del dólar es el objetivo 1,1, porque la única manera o la principal manera que tienen para controlar la inflación hoy es controlar el dólar. Un dato más que, pese a la suba, lo que dicen en la industria es que todavía está por debajo de la paridad de importación. Bueno, es así. No, si vos decís que vas a tomar el precio del combustible referenciado en la cotización internacional del crudo, bueno, ahí tomás una paridad internacional que no tiene que ver con los costos. Si seguís esa lógica, que puedes estar de acuerdo o no, si preguntamos a Glesser ya sabemos la respuesta, o no. ¿Pero no cayó el precio del barril? Te pregunto. No. Lo que pasa es que tenemos subió el dólar. Subió el dólar. Esa cuenta esto. Entonces ahí le agregás que encima tenés que poner más pesos. Como está en dólares. Y encima están por debajo. El barril siempre está en dólares. Ponés más pesos, el barril está más barato. Ponés más pesos y ellos siguen por debajo. A mí hay algo de esa ecuación que no me cierra. El dólar subió, ¿no? Subió de 1.100 a casi 1.400 en estas últimas semanas. A eso debería haberse traducido en una suba mayor si seguís la lógica de liberalización del mercado que aplica el gobierno, que la aplica más o menos, ¿viste? La aplica un rato sí, un rato no, cuando le conviene. De repente le da miedito soltar tanto. De repente aparece un tweet y te dicen a partir de ahora, no. No, pero me quiero quedar con esto que dice Craco. Casualmente en un informe de Nicolás Arceo, de Economía y Energía de estos últimos días, él va siguiendo justamente el precio de la nafta y saca un promedio. Y él dice que, medido en dólares, el precio de la nafta actual está 3,5% arriba del precio promedio de los últimos 10 años. Entonces, medido en dólares, la nafta está relativamente mejor para las petroleras de lo que tratan de medir sus ingresos en dólares, de lo que fue el promedio. Vos me podrás decir, bueno, en los últimos 10 años pasó de todo. No, yo te puedo decir que las jubilaciones medidas en dólares, si me pongo la camiseta del gobierno, está en el mejor momento de los últimos 10 años. Bueno, está bien, pero por eso, si la nafta la estamos midiendo en precio de paridad de exportación o en precio de dólar, a vos no te va mal, gordito. No, eso está claro, está fuera de discusión. Perdón, de ese mismo informe, no lo tengo muy claro si fue de ese mismo informe, hay un dato que también que es muy interesante, que es
cuánto el precio de la nafta es la carga impositiva, ¿no? Cuánto responde a los impuestos, que está tan debatido esto de la carga impositiva. ¿Y sabés que la Argentina tiene menos carga impositiva que la nafta que se paga en Uruguay, que se paga en Chile y que se paga en Brasil? También como dato. Y acá la pisaron hace como 2 años y no lo ajustan nunca. El impuesto a los combustibles, sí. Bueno. Hubo una actualización, creo que hace menor. Sí, lo acabamos de decir, fueron 10 pesos en el litro de nafta. A 1%. Como para cumplir y ya avisaron que esto hasta después de las elecciones no se toca. Hablando de, vos decías recién, Lu, el tema de los subsidios en el precio de sobre todo de la energía eléctrica. Vamos a meternos brevemente en la cuestión de energía eléctrica porque se conoció también esta semana que la Secretaría de Energía adjudicó una decena de proyectos para lo que se conoce como ALMA GBA, que acá elegantemente le dijimos las baterías gigantes para tratar de almacenar, las pilas gigantes para tratar de almacenar energía eléctrica. Y abastecer en los picos de demanda que suelen ser en el verano. Acá Craco ya me avisó que no va a ser para este verano, que este es un plan de contingencia para dentro de 2 años. Dicen que tarda la instalación entre 18 y 24 meses. Bueno, o sea que hay que pasar el verano. Ponete cómodo que este verano está bien. No va a llegar. Como dato, el gobierno habló de un éxito porque buscaban... creo que unos 500 megavatios y consiguieron 667 y pueden sumar 222 megavatios más si hay 5 proyectos que quieren bajar el precio. Si bajan el precio, los compran también y entran para que haya un montón de baterías gigantes en el área GBA. El precio promedio les dio $11.600 por mega al mes. Traducible, mucho poco. Y ellos tenían previsto un tope de 15.000. Por eso incrementaron las adjudicaciones porque el precio promedio les dio menos. Y si lo comparás con el Terconf, ¿te acordás que es el que dieron de baja? Ese estaba en torno a 18.000. Le hago más simple la cuenta, $150 el megavatio hora que pagás en tu casa, hoy lo estás pagando 70. Duplica el precio del mega que estás pagando hoy. Y una cuestión. Esto es un plan de contingencia de acá a 2 años. O sea, mis ingresos pueden crecer un montón de acá a 2 años. Y hay que saber que los principales adjudicatarios de esa licitación encabezan la lista Central Puerto y Central Costanera con las mejores ofertas de Nicky Caputo, sigue MSU de Manuel Santos Ubilarrea. Sí. Bueno, Central Costanera ya es Central Puerto también, ¿no? Perdón, una cosita, quizás ustedes pueden desasnarme. De los 10 proyectos adjudicados, 7 son para el área de Nor y 3 son para el área de Sur. También eso. Y uno tiende a pensar que la que estaba siempre más complicada es de Sur. Sí, exactamente. Pero bueno, las asignaciones como vos decís. No sé en los restantes, porque todavía quedan un paquete que si bajan el precio pueden entrar. Pero en los 10 ya adjudicados, sí, me sorprendió que fuera más en el área de Norte que en el área de Sur. Bueno, estas han sido algunas de las noticias de la semana. Ahora es el momento de tomarnos un respirito, escuchar a nuestro amigo Diego Golombek, que nos trae una cápsula muy particular, algo de lo que solemos hablar acá reiteradas veces, cuando hablamos sobre todo de energías renovables, y suele esta pregunta que acá Diego nos va a contestar. La pregunta es, ¿por qué el petróleo genera más energía que cualquier otro combustible o cualquier otro método? El petróleo ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía global, algo así como el café matutino del planeta. Incluso, a pesar de conocer muchas de las problemáticas que acarrea, sigue siendo un gigante difícil de reemplazar. Hoy vamos a explorar por qué es tan potente este líquido negro. La principal razón por la que el petróleo es tan potente radica en su estructura química. A nivel molecular, el petróleo es como un guiso que la naturaleza fue cocinando a fuego lento con los restos de plantas y animales durante millones de años, concentrando así la antigua energía solar en cada gota. El petróleo tiene entonces una densidad de energía muy alta por unidad de peso, lo que significa que almacena una cantidad enorme de energía en un tamaño compacto. Esto se debe a que su estructura química está compuesta por hidrocarburos, moléculas que contienen enlaces de carbono e hidrógeno. Cuando se quema, estos hidrocarburos reaccionan con el oxígeno del aire en un proceso de combustión y los enlaces entre carbono e hidrógeno en sus moléculas se rompen, liberando una cantidad monstruosa de energía. Además de que es relativamente fácil de transportar y almacenar, hay un detallito no menor, sus años de trayectoria. Aunque en China, ya durante la dinastía Han del 206 a.C. a 220 después de Cristo, se había desarrollado un sistema de perforación basado en hierro pesado y bambú para extraer petróleo,
La historia moderna cuenta que la industria petrolera empieza con el primer pozo estadounidense, inaugurado por el coronel Edwin Drake en Pennsylvania, Inc., 1859. Ese día, la historia de la energía cambió de manera radical. Y la razón por la que sigue siendo el pilar de nuestras industrias es la colosal infraestructura creada a su alrededor a lo largo de todos estos años, desde plataformas de extracción hasta refinerías tan grandes como ciudades. Entonces, con esta pregunta inicial saldada se disparan nuevas inquietudes. ¿Cómo podemos aprender de su poder y aplicarlo en nuevas generaciones de energías limpias? Porque buscando siempre encontrar un equilibrio entre la demanda energética y un futuro más sostenible, hoy ya no solo se trata de aprovechar lo que la naturaleza nos regala, sino de mejorar cómo lo hacemos. Y después de este pequeño respiro volvemos a la actualidad pura y dura. Estamos en un contexto electoral muy fuerte. Tenemos este domingo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a fin de octubre elecciones legislativas nacionales. Por eso nos pareció que era un buen momento para meternos un poco en el campo de la política y tenemos el honor de recibir a Pedro Biuso, que es politólogo, analista de opinión de la consultora 3.0 y que viene a hablar de esto y también de temas de energía y minería. Claro que sí. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Buiso es tu apellido, te lo dije Buiso. mal. Sí, no, ya a esta altura me lo tendría que cambiar porque me lo dicen más así. Bueno, que... a partir de ahora sos Pedro Biuso. Perfecto. Se terminó. No, mentira. Perdón, Pedro Buiso, así es el apellido. Te pido disculpas. Lo primero que quiero preguntarte es, estamos ya a pocos días de la elección bonaerense, estamos grabando esto un miércoles al mediodía, el domingo se vota. Estamos en una incertidumbre política y económica que se ve día a día. Más que preguntarte por el resultado que ustedes están mirando, es qué lecturas se pueden llegar a hacer de ese día después también, ¿no? O sea, qué puede pasar y qué lectura puede hacer cada uno, porque es una elección novedosa que se vote solo en la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, ahí me parece que el dato fundamental y un poco lo que el gobierno viene siguiendo, todos los actores políticos vienen siguiendo, pero me parece que va a afectar sobre todo a los votantes del gobierno nacional, es qué pasa con la asistencia electoral, ¿no? Que es un dato que normalmente, digo, en Argentina solemos no atender con tanta bueno, valga la redundancia, atención, pero que hoy en día, y viendo el historial de lo que viene siendo este año electoral, es definitorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que si nosotros hoy lo que venimos viendo es que la baja asistencia puede llegar a perjudicar al gobierno nacional. Los más desmotivados, sobre todo pensando en este contexto y en las últimas noticias y en lo que viene ocurriendo a partir del caso Españolo, todo lo que se viene dando en la conversación pública, es un desgaste importante del adherente más blando del gobierno nacional, que hoy se siente en un lugar incómodo como para movilizarse e ir a votar una elección que también tiene sabor a poco. Como vos decías, es un poco extraña, es difícil de entender cuál es el valor que tiene, cuál es la relevancia. Y en ese contexto, bueno, se prevé una baja participación y se prevé que eso pueda llegar a generar un daño importante en términos de reputación y de acompañamiento popular al gobierno, que te diría que hoy es uno de los principales activos que tiene, ¿no? la aprobación, porque después todo lo demás, ¿no? El sistema político, el sistema económico, la pata más institucional, bueno, es muy débil en ese sentido el gobierno y se sostuvo sobre todo por el acompañamiento de la sociedad como para negociar con el resto de los actores. ¿Podés hacer un link entre esa debilidad del gobierno, vos decías institucional, del manejo de la política y ahora probablemente también de acompañamiento en las urnas, con lo que pasa en el terreno económico en materia de decisión de inversiones, de esto que estamos viendo día a día con el precio del dólar, con la sub y baja sobre todo baja de acciones y bonos? ¿Vendrá por ahí la respuesta a esta inestabilidad económica en los mercados? Bueno, seguramente, digo, los grandes decisores, los inversores y quienes toman decisiones económicas de peso, al fin y al cabo son personas como cualquiera de nosotros y también están atravesados por estas discusiones y también perciben, digo, existe tal cosa como un clima de opinión en esos ámbitos.
Y en ese sentido me parece que también perciben que hay una debilidad institucional y que también hay una pérdida de acompañamiento y una pérdida, como decía recién, reputacional. Me parece que esa es la gran novedad a partir de lo que se está dando estas semanas. El gobierno vino a proponer un plan económico disruptivo a nivel social, ¿no? que implicó un ajuste que la sociedad hasta el momento venía acompañando con un llamativo entusiasmo, ¿no? que incluso quienes trabajamos en opinión pública como que siempre nos preguntaban, sí, ¿no? ¿Cómo puede ser que con esta dificultad para llegar a fin de mes igual la gente banque, ¿no? ¿Y hubo un clic ahí en algún momento? ¿En ese acompañamiento o ese entusiasmo con el ajuste? Bueno, hay algunos temas que son muy sensibles, ¿no? Y te diría que en este momento se reunieron todos. Nosotros el año pasado el pico en la caída de la evaluación de la gestión lo vimos con mucha claridad cuando se dio el veto a los jubilados, ¿no? A ese aumento a los jubilados que... El del año pasado, ¿no? Exactamente, el del año pasado. En este momento, ¿no? Vuelve a la escena pública la discusión sobre los jubilados, vuelve a la escena pública o se instala con mucha fuerza el tema de discapacidad. Y aparece, por ejemplo, también un tema que uno podría considerar menor, pero que tiene mucha centralidad en la conversación, que es el tema del Hospital del Garrahan, ¿no? Esos tres ejes, te diría que son como una suerte de límite que la sociedad encontró a la hora de hablar del ajuste. Y hoy son lo central, ¿no? Hoy es el tema más debatido. ¿Las denuncias de corrupción pueden llegar a impactar electoralmente? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, las denuncias de corrupción vienen de alguna manera a subrayar estos temas de los que les mencionaba, ¿no? O le dan como otro matiz. Una cosa que nosotros detectamos muy rápidamente haciendo grupos focales, te diría que en los días en que ocurrió el caso, en que aparecieron los audios y demás, es que de repente el lugar de enunciación que tenía el gobierno para decir por favor banquen esto, que después se viene lo bueno, o créanme que este plan económico es consistente, bueno, se empezó a poner en duda, ¿no? Esta idea de que, bueno, estamos haciendo todos un sacrificio, ¿cuál es el valor de ese sacrificio? ¿Quién se lleva ese sacrificio o quién está ganando con ese sacrificio? Hasta ahora, por eso decía que era muy llamativa la adhesión al plan económico del gobierno y este ajuste que venía llevando. Ahora empieza a dañarse esa imagen. Ahora te dejo, Luke, quería preguntarte algo. Vos vinculabas de alguna manera esos episodios de batallas legislativas vinculadas al ajuste como momentos de quiebre. Pero, ¿qué pasa con el ajuste en mi bolsillo, en el propio? En el que no se ve en la tapa de los diarios cuando hay alguna batalla legislativa, sino que tiene que ver con que, bueno, no llegó a fin de mes, o antes me iba mejor, o pensé que me iba a ir mejor, o cobro más, pero no me alcanza porque me subieron los servicios. ¿Eso se ve en algún lado que empieza a generar algún tipo de mella en ese acompañamiento, en ese entusiasmo que había con el ajuste? Sí, eso siempre está presente, es una conversación con la que uno se encuentra abriendo la conversación. Lo primero que aparece es eso, ¿no? El malestar económico, el no llegar a fin de mes, el pluriempleo, ¿no? Muy instalada esta figura de que, bueno, no llego, de alguna manera me la arreglo, tengo un emprendimiento, salgo a hacer Uber. Es también una economía que se está empezando a configurar y que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero efectivamente ese malestar está. Y este tipo de episodios, bueno, también minan el aguante de la gente frente a ese malestar. Rafael me robó la pregunta. No, a ver, voy a reformular porque me parece... A preguntar lo mismo, porque da para profundizar y sobre todo hilar con esto del ausentismo, una campaña ya de baja intensidad, la campaña fue de baja intensidad. Esto que marcabas vos, ¿no? Como ese acompañamiento hasta un punto, un acompañamiento que se instaló en la agenda por el ordenamiento de las cuentas, ¿no? Como una celebración del resultado fiscal, y cambia justamente por las consecuencias de ese resultado fiscal, porque jubilaciones, Garrahan, es consecuencia justamente de eso que hasta un momento se llamó ordenamiento macroeconómico. Rafael te pregunta por la cotidianidad y te meto el tema tarifas. Digo, están viniendo tarifas realmente inabordables, superiores a los alquileres, se multiplican los casos y sin embargo esto no está en la agenda pública justamente porque hay un blindaje de las distribuidoras que ponen
en plata en todos los medios. Entonces te pregunto por este desacople que hay entre la agenda, esta agenda que se plantea como de la cosa común, que pasa de celebrar el superávit, también opaco, ¿qué pasa? De celebrar el superávit a decir no, el garrajamo, los jubilados, y si eso refleja realmente lo que pasa en las bases, en las personas que van a votar y que sufren este desencanto, si no colabora ese desacople a ese desencanto. Sí, yo creo que de alguna manera coexisten las dos cosas. Digo, el reconocimiento al ordenamiento de la macro, que también es sorprendente, digo, una sociedad de gente hablando de macroeconomía, eso está ocurriendo. Pero te pregunto, ¿es la sociedad o es...? Porque también está esta discusión, ¿no? Lo importante es de lo que se hable, no que se piense sobre lo que se hable. ¿Viste? Ahora que hay esta contraofensiva de cambiar español por la censura previa, de instalar o dominar la agenda. Digo, en definitiva, esa celebración del ordenamiento fiscal, ¿fue de las personas o fue de la instalación de la agenda pública? De alguna u otra manera llegó a la sociedad. Digo, ya sea porque hubo un trabajo de instalación, me parece que en eso el presidente, incluso antes de ser presidente, fue muy pedagógico, o sea, fue muy insistente y hubo un discurso de su parte y de fue el eje de su campaña, digamos. Fue el eje de su campaña, digo, la cuestión de la inflación como un fenómeno monetario, la cuestión del déficit fiscal. Obviamente que la sociedad lo concibe en los términos en que lo puede concebir o que lo puede plantear, pero ese discurso está, ¿no? Es abstracto, es lejano, pero también de alguna manera es lo que, como decía recién, permite a alguien decir, bueno, salgo a manejarme con un emprendimiento, a hacer una changa más, con tal de alguna manera, seguir bancando esto, porque entiendo que está este asunto de la macroeconomía que, según me explican, y yo confío en esas personas que me explican, estar mejor en algún momento. En algún momento esto va a decantar en algo mejor, Bueno, efectivamente. ¿qué se valora más? ¿La baja de la inflación? ¿El dólar quieto? ¿Que no haya más piquetes? ¿Cuál es si lo tenés que ponderar, ¿no? En base a los resultados de las encuestas y los estudios cualitativos? Bueno, con la baja de la inflación pasa algo que venimos viendo con mucha claridad, que es que se empieza a distorsionar la percepción de que esté bajando la inflación, sobre todo porque si uno no llega a fin de mes, por más de que la inflación sea baja, bueno, hay algo ahí de esa ecuación que no termina de entenderse, digamos. Incluso digo, gente que plantea, no puede ser que baje la inflación si yo no llego a fin de mes. Es decir, la idea de que la inflación no es simplemente que los precios estén altos, sino que es un aumento sostenido de precios, bueno, también es confusa para una parte de la sociedad. Con lo cual, ese es un indicador que hoy está puesto en cuestión, ¿no? También porque me parece que te diría que hay una desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas en general, y el INDEC no escapa de eso, y el INDEC también tiene un historial de tener esa desconfianza, de sufrir esa desconfianza. El dólar es interesante, digo, incluso gente que no se ve afectada directamente por el dólar, o que, digo, es un indicador de que hay algo que está estable, que hay algo que corregir en algo, todos nos vemos afectados directamente por Por supuesto, el digo, pero digo, gente que no compra dólares, que no ve esa afectación, digamos, que no entiende o que no interpreta hasta dónde lo afecta, pero dice, eso está quieto, eso es bueno, digamos. Ok, te hago una más y te meto en otro tema. ¿Qué perspectivas hay para esta elección? ¿Qué ven ustedes? Porque es una elección novedosa con distintas interpretaciones. Digo, ganar el conurbano, ganar en el interior, sumar más bancas, sumar menos bancas, ganar en cantidad de votos. No sé qué es lo que se define. Secciones, ¿qué tenés que ganar? ¿Votos o secciones? Claro, y ¿cuál es la expectativa para Kicillof y para la ¿Quién gana? ¿Quién gana el domingo? Bueno, no, como vos bien decís, son varias elecciones, ¿no? Son 8 elecciones, son 8 secciones electorales y muchas elecciones a concejales. Me parece que, bueno, está muy en juego cuál va a ser la lectura, cuál va a ser la interpretación de esto. Me parece que si dependiendo cuál sea el resultado, tanto a nivel global como a nivel de los distintos territorios, el gobierno y la oposición intentarán imponer su lectura. Hoy la verdad es que el escenario está abierto, está en una situación de cuasi paridad. Como les decía hace un rato, se define fundamentalmente por la asistencia o la inasistencia de buena parte de los votantes, que eso es algo
totalmente volátil, Claro. digamos, muy Por ahí volátil. llueve y te quedás. Quizás llueve, quizás te invitan a comer ravioles, quizás, digo, es un panorama que habrá que definir, digamos, que habrá que seguirlo y que se definirá el domingo. Pero como te digo, me parece que está muy sujeto a la capacidad de imponer la lectura de esta elección y de cara a octubre, pensando. Quiero aprovechar que estás acá con nosotros, Pedro. Por ahí una encuesta un trabajo que hicieron en 3.0 llamado Modelo Productivo Miradas hacia la Minería, de hace un par de meses que nos pasaron y que estaba muy interesante, que muestra de alguna manera cómo va cambiando la percepción en Argentina sobre una actividad minera en la que había mucha más desconfianza hace unos años de la que hay ahora, aunque sigue habiéndola. Primero, esta placa de este informe es ¿qué modelo económico o productivo cree que es mejor para la Argentina? En celeste, por amplia mayoría, sigue ganando un modelo industrial, pero, bueno, un modelo agroexportador, 21,4%, un modelo minero petrolero, 11%. Lo que tengo para preguntarte acá es si son excluyentes, no sé cómo está armado, digo, si son excluyentes, si es un modelo industrial o un modelo petrolero, no sé. Sí, bueno, acá lo importante es ver qué se prioriza por sobre el otro. Lo interesante es que siga habiendo, digo, los dos modelos en pugna siguen siendo el agroexportador y la Argentina industrial, ¿no? Sí. Casi como que la discusión podríamos hacerla en el siglo XX y estaríamos en los mismos márgenes. Ahí sí, obviamente, aparece la economía de servicios, aparece también la economía extractiva, pero muy atrás, ¿no? Muy acotadas o todavía pensadas como cuestiones marginales al lado de lo que es la industria y lo que es el agro. Sí. Ahora, qué interesante, perdón, ¿no? Porque servicios, que está explicando cada vez más puestos de trabajo, digo, crece, es el sindicato más fuerte y además estamos teniendo cada vez más un perfil de servicios. Tienen Por muy servicios nos poca referimos a adhesión. plataformas y a servicios IT, no estamos hablando de inteligencia. Comercio, por ejemplo, negocios no son servicios. Exacto, por eso. Claro, por Sí. eso me refería más que nada a comercio, digo, tenemos a la Cámara de Comercio celebrando, digo, lo último que de los empresarios que está festejando este gobierno, sosteniéndolo en este esquema, es justamente la Cámara de Comercio. Me refería a eso, ¿no? Al modelo Perú, al modelo de servicios, que tiene muy poca adhesión, digo, frente incluso al minero o al petrolero, que tienen mala prensa. Digo, si se entendiese, ¿no? Que y abiertamente, digo, a plena luz del día, el modelo económico de Javier Milei dice que tenemos que tener un país de perfil de servicios, ¿no? Y tiene poco acompañamiento. Sí, en términos de ideal o de aspiracional, es interesante que todavía la imagen de la fábrica con gente en overol y todo eso, que yo por eso me remite mucho al siglo XX, Claro. todavía sigue funcionando, ¿no? En la cabeza de la gente esa sigue siendo la imagen, 8 horas, ir a una fábrica, salir, ir a la casa. Quien pudiera, ¿no? Porque a esta altura es un laburo para privilegiados. Está como muy desencajado con lo que en la realidad nos encontramos. Vos bien lo decías, la economía de servicios crece ampliamente, la economía industrial se retira y sin embargo todavía la imagen está como frisada. Quiero ir a la siguiente placa para meternos más en minería y en la percepción que hay sobre la actividad minera en el país. De las siguientes palabras, esta es con cuál asocia más la minería y acá ustedes detectan que empieza a haber más sentidos positivos que negativos. Este es como el mayor movimiento que vimos desde los últimos años. Creo que da para discutir y pensar a ver qué pasó en el medio, ¿no? Pero fíjense que la idea de contaminación, que estaba muy presente, hoy está en 28.6 y empieza a aparecer conveniencia, sustentabilidad, digo, ideas hoy con un sentido claramente positivo. Y esto también habla de una permisibilidad que hasta hace mucho no tenía. ¿Empieza a haber más licencia social? Exactamente, la idea de la licencia social que tanto se menciona a la hora de pensar los proyectos extractivos empieza a aparecer. ¿Y dónde le hicieron esta encuesta? Esto es a nivel nacional. O sea, en todas las provincias. En todas las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires también, digo, es representativa de la opinión pública nacional. Después cuando uno estudia... ¿Desagregado eso por zonas geográficas? Por ejemplo, las localidades mineras, ¿cómo está esto percibido? Bueno, no, el detalle ese no nos da la muestra como para analizarlo. Sí vemos que, digo, como un dato,
La principal dificultad que venían teniendo provincias con la posibilidad de tener proyectos mineros, pienso en las provincias patagónicas sobre todo, que venían siendo muy resistidos por la comunidad. Chubut, sí. Chubut, caso Chubut me parece que es el más emblemático. La principal dificultad tenía que ver con que también había una desconfianza muy importante hacia la política, ¿no? Obviamente está la cuestión ambiental, pero sobre la base de que los actores que tendrían que oficiar de reguladores, ¿no? de quienes deberían cuidar el medio ambiente, tenían una desconfianza muy alta, ¿no? Hubo un recambio, ¿no? de gobernadores en todas las provincias patagónicas que rehabilita la posibilidad de discutir estos temas. Habrá que ver, ¿no? si en el transcurso del tiempo esa legitimidad y ese reconocimiento se sostiene o si se mueve. Y en la construcción de esa legitimidad o viendo esa variación, ¿no? cada vez más positiva sobre la actividad, ¿cuánto juega el compromiso que tengan las empresas? Y con compromiso me refiero a financiamiento, ¿no? Para este tipo de políticas, para la construcción del consenso social. ¿Hay mayor financiamiento para esto? Digo, bueno, te pregunto. No, me parece, sí, absolutamente determinante. La Argentina en general, te diría, la sociedad argentina es una sociedad muy plebeya, por así decirlo, en la perspectiva que tiene de los empresarios en general, ¿no? Hay una desconfianza también muy marcada hacia la figura del empresario y hacia la figura sobre todo del gran empresario, con lo cual ahí también hace falta un trabajo muy fino y una apuesta muy fuerte de parte de quienes se carguen estos proyectos como para mostrar un compromiso real, mostrar un interés en ser un agente de cambio y de promoción de las comunidades y no simplemente alguien que viene, se lleva los recursos y se va, que es la sospecha, ¿no? Que es el miedo que inhabilita hasta ahora esos proyectos. Pedro, muchísimas gracias. A ustedes. Muy interesante haberte escuchado en las dos facetas, ¿no? Con la rosca y también con esta percepción que hay en la Argentina sobre la actividad minera y cómo de a poquito empieza a cambiar. Nosotros seguimos en WhatsApp, nos vamos a meter ahora en un informe que armó nuestra producción y que surgió a partir de una entrevista que hicimos acá en este espacio al decano de la UTN Avellaneda, Luis Garaventa, que nos hablaba de la Red Nacional Colaborativa de Laboratorios de Acceso Remoto o Red RLab, una iniciativa de 2018 creada por el Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería, a la que se suma la Fundación YPF y que permitirá a más de 15.000 estudiantes de ingeniería de todo el país acceder a prácticas de laboratorio de manera remota. Nos pareció interesante ir a ver qué es eso y mostrárselos a ustedes porque, de nuevo, es una iniciativa que está bueno empezar a difundir. Red RLab es la Red Nacional Colaborativa de Laboratorios de Acceso Remoto, creada en 2018 por el Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería, CONFEDI, y apoyado por la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU. El programa propone que los laboratorios de todas las universidades de ingeniería se sumen a esta red colaborativa, para que los alumnos puedan hacer las prácticas en los laboratorios que quieran, de manera virtual y en tiempo real, desde cualquier lugar del país. Esta idea llega al Comité Ejecutivo y básicamente lo que intenta realizar es que determinados equipos de laboratorio que usan o usaban tradicionalmente nuestros estudiantes para realizar sus prácticas en forma presencial aquí en el ámbito del laboratorio de la facultad puedan ser accedidos en forma remota. En este caso, todos los sensores que se incorporaron a los equipos van a conectarse a una plataforma de laboratorios de acceso remoto donde los estudiantes pueden asistir a la práctica y en un futuro muy próximo, cuando la plataforma definitiva esté en funcionamiento, operar este equipo en forma remota. Todos los participantes de la práctica obtienen los resultados. Esto es muy importante, el equipo no hace la práctica, solo ejecuta el experimento y les devuelve a todos los resultados. Una cuestión muy importante es que un laboratorio remoto no es una simulación, no es un software, es un equipo real que se maneja y es operado a distancia. A estos equipos le pasan lo mismo que nos pasan los equipos presenciales donde estamos en el laboratorio compartiendo con nuestros compañeros y con todo el equipamiento.
Junto a la Fundación YPF se está incorporando una red sectorial orientada exclusivamente al petróleo y gas. Esta iniciativa mejora la formación de los futuros profesionales y los capacita para proyectos estratégicos como Vaca Muerta. En este momento, la Facultad de Ingeniería de la UBA está desarrollando la plataforma a la que todos nos vamos a conectar, y todo esto, en la actualidad, se hace gracias al aporte financiero de Fundación YPF, que vio un potencial muy importante en el desarrollo de acceso a equipamiento a distancia. Durante mucho tiempo nos costó como país equipar centros de formación con los instrumentos y con los equipos que se necesitan. También en nuestro país tiene una geografía tan extensa que pensar en un programa de ese tipo es altamente costoso y muy difícil de ejecutar. Este programa permite que cualquier estudiante, desde el lugar del país donde esté, pueda conectarse a la red y realizar prácticas con el mejor equipamiento que cada facultad tiene y que pone a disposición de la red. ¿Sí? Esto realmente es una herramienta poderosamente inclusiva. El programa tiene la fortaleza de que estés en el lugar del país donde estés, si tenés señal de internet, podés ser parte de esta red. De modo tal que esto es un gran paso hacia la democratización y hacia la federalización del conocimiento. Les dije que valía la pena ver esto que está desarrollando los decanos de las facultades de ingeniería con la Fundación YPF. Ahora le toca a Craco, así que esto no vale tanto la pena. Casco o guantes, compañero. Dame el casco. Casco, agárralo nomás. Firme, para cubrirme acá el sí, codo. para cubrirte de los piedrazos. Exactamente. Lo que se viene. ¿De qué nos vas a hablar, Craco? Estuve el fin de semana, en realidad fines de la semana pasada y el fin de semana en Santa Cruz, en Calafate, participando de una feria minera que se llama Argentina Mining, donde están obviamente debatiendo el futuro de la actividad en la provincia, y también aprovechamos para conversar con algunos funcionarios provinciales sobre la actividad energética en general, sí. No solo minería, sino también qué está pasando con las represas, qué pasa con la actividad petrolera. Y la verdad que Santa Cruz se encuentra en una encrucijada muy difícil, producto de una tormenta perfecta, podríamos decir. Por un lado, YPF abandonó la provincia, revirtió las 10 áreas que tenía convencionales de yacimientos maduros, donde venía declinando fuerte la producción, un 40% en los últimos 5 años, y todavía no se le asignó a nadie esas 10 áreas. Se supone que van a llegar 10 empresas pequeñas, chicas, pero en principio ya YPF se desprendió al irse de unos 4.000 trabajadores entre jerárquicos y personal de base. Después tenés la actividad minera, donde Santa Cruz no participa hoy de los minerales estrella de la transición, o sea, no tiene cobre, no tiene litio, y los yacimientos de oro y plata, si bien aportan 4 de cada 10 dólares de lo que exporta la Argentina, o sea, es Santa Cruz el que más aporta de esa exportación de minerales, lo cierto es que tiene una crisis de exploración y no está claro que vaya a tener grandes yacimientos nuevos, nuevas explotaciones significativas en los próximos años. Y por si fuera poco, desde 2023 está suspendida la construcción de las represas. Se supone que tanto Néstor Kirchner como Jorge Zepernik, que son las dos represas que corren sobre el río Santa Cruz, van a reactivarse después del invierno. Se habla de fin de septiembre, principio de octubre. Todavía no está confirmada esa información. Entonces, tenés una provincia que en su actividad productiva central nuclear está afrontando dificultades tanto en minería como hidrocarburos, como en este caso renovables, y por el dólar alto tampoco la actividad turística le está reportando demasiado. Conversábamos ahí con la gente del lugar en Calafate sobre cuál era el nivel, el flujo de turistas, y está entrando mucho menos turistas que en otras oportunidades, porque sale más barato ir a otros lugares que venir a Argentina y particularmente al sur. Entonces, en ese escenario, lo que se puede esperar para los próximos meses, si no reactiva, es, cuando decía complicado, tiene que ver con algún tipo de revuelta social. Por ahora eso no está pasando, en parte porque YPF se fue, pero pagó las indemnizaciones, 120% sobre salarios muy altos. O sea, estamos hablando de que esos despedidos han recibido entre 100.000 y 150.000 dólares de indemnización. Con lo cual tienen alguna espalda como para esperar. La pregunta del millón es qué pasa si la actividad no reactiva y
si las indemnizaciones se acaban. Y esos pozos que quedaron a la espera de ser reconcesionados, ¿hay ya alguna expectativa, alguna perspectiva de si volverán a ponerse en funcionamiento? A ver, lo que te dicen las autoridades provinciales es que en esos pozos se necesitan empresas que sean más austeras, más eficientes, y en ese caso podría llegar a obtener cierta rentabilidad que YPF ya no obtenía, porque es una mega empresa que estaba preocupada y poniendo su líbido en otro lado, sí, y no en Santa Cruz. Pero ahora, las empresas que quieren más entrar... austera y más eficiente significa no necesariamente incorporar a esos 4.000 trabajadores que perdieron su trabajo. Mira, hablaba también con funcionarios saliendo del tema Santa Cruz de Mendoza ayer y me decían que cuando tomaron las nuevas empresas las áreas que dejó YPF Mendoza, si bien a los empleados que eran de YPF los tomaron, a todas las de servicio, las empresas de servicio asociadas con YPF, ahí se quedaron casi entre 900 y 1.000 personas sin trabajo en Mendoza. Entonces, en Santa Cruz, nosotros cuando hablamos de los petroleros, de estos 4.000 en términos generales, pero muchas son empresas de servicio que brindaban trabajo a YPF y que ahora cuando lleguen estas nuevas empresas seguramente no retomen todas esas actividades ni retomen a todos esos empleados, esas empresas de servicio. Entonces, la verdad que la situación es difícil y por eso también Santa Cruz quiso organizar esa feria ahí en Calafate para tratar de reinstalar el tema productivo de cara a lo que viene, pero bueno, mientras tanto también los trabajadores vienen amenazando con medidas de fuerza porque denuncian que YPF no cumplió con alguno de los acuerdos previos a su salida. Entonces la situación está cada vez más espesa. Bueno, vamos a seguirla de cerca. Este es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado en WhatsApp Stream. Es Nicolás Tallariol, espero esta vez sí haber dicho bien un apellido. Él es economista, experto de energía, integrante del centro CEPA y con una amplia trayectoria también trabajando en el Estado en temas energéticos. Así que, Nicolás, bienvenido y gracias por haber venido a WhatsApp. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, dijiste bien el apellido, me extraña. Bueno. No suele ser común. No, ya estoy por Rafael, ¿no? Por Rafael. No me tenía fe. Bueno, Nicolás... venimos hablando en estas últimas emisiones de WhatsApp del retiro de YPF de estos pozos convencionales y de lo que va dejando en el camino, porque en algunos casos son transiciones traumáticas. En aquellos en donde agarran empresas, otro tipo de empresas más chiquitas, quedan trabajadores en el camino o quedan proveedores en el camino. ¿Cómo está pegando esto en las provincias? A ver, la baja de la producción y de la productividad de las provincias por fuera de lo que es el bloque de la cuenca neuquina, la verdad que es un tema importante hace mucho tiempo, el cual no fue encarado. Entonces hoy nos encontramos que YPF toma la decisión de retirarse. No por nada particular, no porque YPF no lo supiera. La verdad que su producción en lo que comúnmente se conoce como cuencas maduras, o en áreas convencionales, viene decayendo hace mucho tiempo. Pasa que la historia de YPF lo centra en una cultura estatal en donde había un cuidado del trabajador particular y nunca quería retirarse de esas áreas y generar estos despidos que se están haciendo. Bueno, la conducción de YPF cambió, hoy es una empresa 100% privada, no en sus acciones, pero sí en su visión. Por lo cual, lo que se dieron cuenta, dijeron, bueno, estas áreas nos aportan poco, no nos generan ningún tipo de rentabilidad, nos retiramos. Y la provincia se encontró con que no hay ninguna transición en el medio de todo eso. Pasás de tener a YPF sosteniendo actividad a YPF retirándose. Y en el medio, ¿qué hacemos? De hecho, esto que contaba recién Krakowiak en su editorial. Ponele. Sí. Pongámosle. Ponele. Estamos haciendo... Claro, tenemos 10 áreas que no las está operando nadie. Ni siquiera se logró esa transición de cambio de manos, como se dice, y siguiendo las actividades. Eso es un problema y me parece que hay que pensarlo a nivel nacional. Esto no es un problema de Santa Cruz solamente, es un problema que sucede en todas las provincias. Se deja de pensar a nivel nacional cuando YPF empieza a tomar esta decisión de mercado, que de alguna manera uno se la puede achacar o no a YPF, si quiere funcionar como compañía privada, bueno, es en los hechos una compañía de control privado, pero o de management privado.
pero ahí falta algún tipo de planificación de las provincias, del Estado, de los estados en general. A mí me parece que con este tema lo que deberíamos empezar a discutir, hay muchos, o a lo largo de los últimos años hay muchos planes o proyectos o ideas para cuencas maduras. Lo que nunca se habla es de la productividad de esas áreas. Me parece que es tiempo de sentarnos a pensar y a hablar de productividad de esas áreas. Si esas áreas no se vuelven productivas, difícilmente se puedan sostener y ahí vamos a tener un problema del cual no podemos salir. Tal vez la productividad tenga que ver con reducir impuestos, puede ser, pero no se limita a eso. Tiene que ser más profundo. Tenemos que alcanzar el nivel en que una empresa, cualquiera sea, tome, por ejemplo, cualquiera de esas áreas en Santa Cruz y que sea productiva. Y que gane, no que pierda. Pero ¿vos crees que esos yacimientos maduros, con otras técnicas productivas, innovadoras, pueden llegar a seguir rindiendo o están agotados y es como querer sacarle, no sé, agua a las piedras? Hoy la producción convencional... Hoy le sacan agua a las piedras. Sí, de hecho, Pan American produce 90% de agua y 10% de petróleo en Cerro Dragón. Y está muy tecnificado, tiene mucha tecnología y les resulta rentable. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser que un área donde el 90 o un poco más del porcentaje de lo que extraen es agua y el resto petróleo le sigue siendo rentable? Bueno, se puede. A mí me parece que si la producción del país, el 40%, está explicado por la producción convencional, bueno, tenemos que pensar en algo. Me niego a creer de que son áreas que podamos dejar que se pierdan en el tiempo. Y ahí vuelvo a lo que te pregunté hace un rato, quizás contradiciéndome, pero lo estoy pensando mientras te escucho. YPF se gestiona como una empresa privada, vos lo dijiste, tiene un management privado. Después podemos discutir si en los márgenes por ahí le debe funcionar o no al gobierno en alguna decisión, subir o bajar los precios de las naftas, por ejemplo, pero se gestiona como una empresa privada. Ahora, su accionista mayoritario es el Estado, o los estados, porque está el Estado Nacional y también están las provincias en su directorio. ¿Faltó ahí visión estatal en el manejo de esta crisis? A ver, perdón, yo mencioné YPF, pero no es la única. De hecho, Tecpetrol también se está retirando de sus áreas del sur y la mayoría de las empresas grandes. Lo que está sucediendo hoy es que las empresas grandes que tienen mayor capacidad, mayor apalancamiento financiero y productivo y demás, se están concentrando en Vaca Muerta, que es el core hoy del negocio. Y el resto de las áreas maduras o las cuencas maduras o convencionales, como querramos llamarles, están quedando para esas nuevas empresas que no le alcanza su tamaño para entrar en Vaca Muerta. Ahora, pero uno no le reclama sensibilidad social a Paolo Roca y al Estado Nacional, sí. No, yo no lo reclamé, simplemente mencioné... yo le reclamo, digo, no, que vos le reclames. No, también. Simplemente mencioné el cambio... Claro, simplemente mencioné el cambio de paradigma dentro de la compañía. Yendo a lo de la productividad, ¿no? Porque me parece muy interesante esa discusión, ¿no? Pues estamos diciendo, bueno, abandonan las cuencas maduras para irse a Vaca Muerta, donde por su capacidad se supone que ganan más guita, ¿no? Que si se van a Vaca Muerta es porque ganan más guita. Hablamos de esto de la productividad, que es definitiva cuánto vale producir, ¿no? Ahí hay mucho, se habla del costo argentino, de la logística, de la carga impositiva. Sin embargo, hay una gran X que nunca despejamos, que es cuánto vale la molécula, cuánto vale el barril, y no te digo por su cotización internacional, ni por la carga impositiva, ni por el costo argentino. ¿No es sospechoso que nunca abran ese número? Uno podría pensar que se van a Vaca Muerta porque quintuplican la rentabilidad y no porque esos pozos dejen de ser rentables también. Es cierto que es un dato que todos quisiéramos tener, es cierto eso. También es cierto que no es sencillo plantear cuánto sale un barril, cuánto sale producir un barril. Porque no solamente tenés distintas ventanas dentro de lo que es Vaca Muerta, no es lo mismo producir petróleo en la ventana de petróleo solamente que en la ventana de gas húmedo o de condensado. Entonces ahí tenemos unas diferencias. No es lo mismo los costos y la productividad que tiene YPF, por ejemplo, que está desde 2012 trabajando ahí, que la empresa que está llegando y que se está instalando. No es lo mismo la productividad que tienen las empresas nacionales o nacionalizadas que las empresas extranjeras.
Y eso, si lo extrapolamos al resto de las cuencas, bueno, la verdad que es complicado establecer cuánto sale un barril de petróleo. No es lo mismo producir en Santa Cruz que en Chubut, y no es lo mismo que producir en Vaca Muerta, y no es lo mismo producir en el norte con pozos a 5.000 ¿Cuántas productoras metros. son? ¿De cuántas productoras estamos hablando? 30. Menos. Bueno, 30 estás con sí. cada una de las productoras, son 30. 30 reuniones. Una por No, día. está bien, sí. A ver, pero te sumo... En un mes tenés el dato. Te sumo un dato. Marín, el CEO de YPF, dijo el lunes en el streaming de Nico Gandini y Dínamo que está dejando áreas con un lifting cost de $40-45 en zonas convencionales maduras para irse a Vaca Muerta, donde el lifting cost es $5. Decime que es lifting cost porque la tía de Es Fantino no lo tiene que la menor te idea. cuesta sacar el petróleo, Ok. básicamente. O sea, que ahí hay un promedio. Muy brutalmente Sí, 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 sí. explicado. Está bien, así lo queremos, sí. De 40-45 a 5, tenés, no sé, un promedio será de YPF, eso no sé qué será, pero 45 en cuencas maduras. cuencas maduras convencionales, Con un 40-45. Con un barril de petróleo que está 80. 60 y pico. No, 65, 65. sí, bueno, ahora me quedo con un número Sí, viejo, sí. 65. Bueno, seguís teniendo ahí un margen interesante de rentabilidad, Perdón, imagínate. ahí en Vaca tenés Muerta. las inversiones y todo el costo en infraestructura, en procesamientos, tenés impuestos y demás que hay que agregarle. Claro, por eso se discute en provincias como Santa Cruz el tema de las regalías y en Mendoza también, que se las van bajando. Le van bajando las regalías y incrementan la inversión. En pozos convencionales maduros las provincias están haciendo ese gesto gradual. Todavía Santa Cruz no lo está haciendo, pero lo está evaluando hacer para tratar de incrementar la rentabilidad, siempre y cuando ese incremento de rentabilidad se traduzca en mayor inversión. Los quiero sacar un poquito de acá, si me permiten, los veo muy entusiasmados con Punto de pelearme, está los fuerte. pozos maduros. Pero Nicolás también tiene vasta experiencia en lo que tiene que ver con el otorgamiento y de exploración, de concesiones para exploración offshore, por su paso por el Estado. Y es un tema que siempre está como en un limbo. Primero porque hay una gran promesa, Argentina hace offshore ya en el sur del país sobre todo, pero es una gran promesa en algún momento de que esto también iba a ser otro gran negocio y por ahora quedó ahí. ¿Qué es lo que falta para que el offshore en la costa atlántica, estos famosos pozos que se hicieron a kilómetros de Mar del Plata y demás, cumplan con esa promesa, si es que es una promesa que se puede cumplir? A ver, el potencial en el offshore existe. Pero es potencial, es cierto. Hay que hacer un pozo, hay que encontrarlo y hay que arrisquear, así dice la industria, esas cuencas. ¿Qué le falta? Para mí lo más importante es la decisión del gobierno de querer avanzar. Cuando vos hablas con las empresas internacionales al respecto del offshore argentino, se muestran muy interesadas. Hay interés de empresas para llegar al offshore argentino. Lo cierto es que después de un proceso muy exitoso, que fue lo que se conoció como Ronda 1, donde se licitaron 18 áreas, tanto en la cuenca argentina norte, que es no cercana a Mar del Plata, pero más o menos a la misma altura, y cuencas en el sur, continuas a Tierra del Fuego. La expectativa es mucha, hay mucho interés. Lo que debería hacer el Estado es avisarle a las empresas que tiene interés en que vengan. ¿Te sorprende que este gobierno no lo haya hecho? Porque puso en justamente la búsqueda de esas grandes inversiones en el sector hidrocarburífero en particular, puso mucho músculo, digamos, para tratar de hacer eso. Lo cierto que la forma en que se comunicó el pozo que hizo Equinor junto con YPF y con Shell no fue la mejor de todas. Se dio a entender o corrió el rumor de que el pozo era malo, de que no había nada. Y la verdad que eso no fue tan así. No fue lo que esperaban, es cierto, esperaban por ahí algo más, pero no fue un pozo malo y fue un pozo muy útil porque les permite ajustar todos sus cálculos geológicos y geoquímicos para saber con mayor perfección dónde seguir perforando. De hecho, la historia del Mar del Norte y el petróleo cuenta que recién en el 10º pozo encontraron petróleo. Y la gente de Equinor sabe que va a tener que seguir perforando y de hecho tiene pensado seguir perforando. Esto no se va a acabar acá. El tema es que esa
esa noticia, tal como se dio, terminó actuando como un ancla y frenando el impulso que se le quería dar. Lo cierto es que para sacar ese ancla es necesario que el Estado se muestre interesado en seguir avanzando en el offshore, que generen rondas, que habilite las iniciativas privadas, que se muestre, que cuente, que diga, che, nos interesa, queremos que vengan, y empezar a escuchar las propuestas que pueden llegar a recibir. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido a WhatsApp. Muchas gracias a ustedes, la verdad que me encantó participar. Bueno, muchas gracias. Te toca, Glesser, no la vas a sacar barata, te tocaron los guantes, así que ahora a laburar, amiga. Acá estamos. Dijeron cobre y litio, ¿no? Como en algún momento varias veces. Sí, creo que pasar. varias veces, ¿no? ¿Lo dijimos? Cobre y litio. Vamos a hablar de cobre. De cobre, sí, de cobre porque, bueno, cobre y litio están muy de moda los dos. No de cobre, de cobre. No, eso no pasa. Cobre y litio muy de moda, minerales totalmente asociados con la transición energética, también paradigma que se impone, está impuesto en la hora, pero yo banco más al cobre. Entre cobre y litio banco más al cobre. El litio se usa exclusivamente para almacenamiento en términos de transición energética. El cobre tiene muchas funciones, ¿no? Ocupa muchos eslabones de la cadena de valor. ¿No? Transporte, digo, de hecho las piezas que tienen los generadores eólicos, en la fotovoltaica también. Y Argentina, digo, si nos vamos al comparable, que es Chile, con quien compartimos la cordillera, se estima que tiene grandes reservas cupíferas. Sí. Sin embargo, no producimos cobre. Quería mostrar, igual aunque no estemos produciendo cobre... Bueno, hay dos proyectos o tres que entraron al RIGI, ahora vamos a ir porque ahí es donde termina esta historia. Ahí termina esta historia. Antes de la etapa de producción minera, quiero mostrar cómo evoluciona la inversión en cobre, sobre todo en la etapa previa a la construcción. Lo estábamos mirando en pantalla y ahora se fue, desapareció. ¿Lo invocaste? Ahí está. Estos son datos de la Cámara Argentina de Minería y ahí estamos viendo cómo aumentó, fíjate vos, que empieza a aumentar fuerte a partir, sí, ahí tenemos una caída en el 2020, claramente pandemia, ¿no? Bien. Pero si sorteamos la pandemia, factor estacional, podemos considerarlo, bueno, tiene una tendencia alcista y estos son los presupuestos exploratorios de cobre en Argentina. Bien. Fíjate cómo ya vienen en aumento y fíjate el pico del 2024, donde todavía no había entrado ninguno al RIGI, ni el RIGI estaba tan claro con tanta nitidez, ¿no? $2.000 millones de presupuesto exploratorio, ¿veo bien? Sí, ahora mira, tengo una más clara respecto a la medición en dólares, que es la que compara justamente con litio y otros minerales, que es la que sigue, que también da cuenta de esto. Tenés en el 2024 lo que está pintado más de bordó rojizo, es cobre, y fíjate cómo aumenta más, o la porción que ocupa, frente justamente a oro y litio, ¿no? Sí. Digo, incluso hay más presupuesto para exploración de cupífera que de litio, y ahí lo estamos viendo con mucha claridad. Los presupuestos igual son muy diferentes. En cobre son como 10 veces más el presupuesto que se... Y además a largo plazo sí, también hay que considerarlo, pero esto para mostrar que el interés en la exploración de cobre data, y que incluso data de 5 años a esta parte, según vamos viendo la evolución, para marcar quizás algunos puntos de inflexión que se dieron en el medio, ¿no? Sí, pero posta, se ve la escalerita y se ve cómo empieza a aumentar mucho esa barrita bordó. Hay mayor interés, o sea, hay un interés creciente que incluso podemos fechar de algunos años a esta parte. Ahora sí quiero ir a mostrar las etapas, porque estamos hablando de presupuestos para exploración, para esta etapa que es la exploración, y si vemos en la etapa es la primera, ¿no? Prospección y exploración. Después viene prefactibilidad y factibilidad. Bien. Después de esa es burocracia, por lo que veo en el dibujito. Claro, es otro trámite. Sí. ¿Dónde hay que hundir el capital? ¿En qué etapa se hunde el capital? Se pone la guita gruesa. Como bien decías vos, el cobre requiere una inversión y largo plazo, la viva, el crocante. ¿Cuándo arranca la construcción? Que ahí lo tenemos como procesamiento y beneficio. Bien. Esto para entender justamente esto, la gran inversión que se anunció de Glencore, que es este proyecto que... $13.000 millones. Me gusta que lo digan ustedes porque yo no voy a engañar a mi audiencia. Lo voy a engañar yo. Con números. El especialista en números que no existen es Craco, nuestro especialista en números que nunca se concretan, así que $13.000 millones de dólares. Pero está en el RIGI, lo cual le da cierta perspectiva de, mirá, se comprometieron a hacerlo. Pero papi, mira, el RIGI son para estos dos proyectos, Agua Rica y El Pachón. En El Pachón, Glencore ya es dueña desde el 2020.
2020, ya pasó por la prospección, ya pasó por la exploración, ya ahí está en factibilidad. El otro que es Agua Rica, que es el catamarqueño, se lo compra a Yamangold, o sea que ahí no solo hay cobre, también hay oro, como su nombre lo indica. Se lo compra a Yamangold, y ¿en qué etapa se lo compra? En prefactibilidad, ya en el 2023. Y la pregunta que cabe hacerse es si ya estaban en esta etapa, ¿realmente vamos a creer que saltan a la otra por el RIGI? Digo, si ya venían evolucionando, en uno están desde el 2020 arrancando y dándole, y vimos cómo va el interés en aumento. Inventaron una etapa que no está en los libros, que es la preconstrucción. Ya la había inventado Vicuña y ahora Glencore también está con la de la preconstrucción. Por eso, y en este contexto, me parece que también hay otra pregunta que cabe hacerse en esto de no ser determinantes ni categóricos con ninguna respuesta, que es una resolución que se toma el 7 de agosto, incluso antes del anuncio de Glencore, de esta, que es la mayor inversión que tiene el RIGI, ¿eh? O sea, la inversión de Glencore es la más grande. Sí. Ahora sí le das crédito. No, vos según lo que me dicen ustedes, o sea, yo hasta que no vea... Cuando te conviene, Glencore, dale. Yo no quiero la selfie de Glencore poniendo los 13.000 millones. El cheque, como la Copa Argentina, ¿viste? Que le den el cheque gigante, que le den el cheque gigante a Toto Caputo con 13.000 palos. La resolución está el 7 de agosto, que anuncia que eliminación de retenciones para la minería es 10 días antes de que se produce el anuncio de Glencore a la entrada del RIGI, donde elimina las retenciones al cobre y llama, es para hacerse alguna pregunta, que se eliminen retenciones a un producto que la Argentina no exporta. O sea, estás eliminando un impuesto que no existe. Para preguntar. Que también estaba exceptuado para los que entran al RIGI, por otra parte. Claro, también. Sí. Bueno. Si no te quedó claro. Bienvenido, Glencore, a nuestra cordillera. Nosotros te saludamos, no Gleser, que espera ver la. Pará, solo quiero decir, algún día de esto, ¿podemos dedicarle algún ratito a Glencore? Se lo merece Glencore. Que le demos un espacio, la miremos, le hagamos alguna autopsia. Sí, ¿estás dando un mensaje? ¿Querés que.? No es Vamos a hablar de Glencore. Yo no extorsiono. Eso no hablar de Glencore. ¿Sí? Va a llegar la cautelar. O algo que puede hablar de la cautelar contra Gleser para que no hable de Glencore. No, solo para volver a darle media pátina de seriedad. Cuando hablamos de los 13.000 millones y mencionamos la palabra RIGI, no quiere decir que sean gracias al RIGI. Quiere decir que ya empieza a haber un compromiso de inversión un poquito más factible. O sea, para gozar de todos esos beneficios tienen que comprometerse a no tirar cifras al aire, sino que esas cifras se me cuesta creer que esa inversión que ya tenía un desarrollo de muchos años a esta parte, si ya pasaste por todas esas etapas, si estás en la de construcción, que no lo fueras a hacer, ¿no? Como si el RIGI fue determinante en un proyecto que... Sí, no, absolutamente. No quiero ponerle a favor o en contra del RIGI, pero la diferencia entre Glencore y Vicuña, del cual hablamos acá también, que $100 millones de que Vicuña está en el aire. Vicuña lo tiraron, dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, ok. Glencore ya presentó algunos papeles, ya entró, tocó timbre en lo de González, le dijo permiso, vengo con esta papeleta, quiero hacer estos proyectos, Agua Rica de Pachón. Hay un compromiso de que esto avance. Después veremos hasta dónde llega y veremos si eso finalmente redunda en un caso de éxito. Si eso ocurre, Gleser pedirá perdón de rodillas. Me encargaré personalmente de hacerlo en la cordillera. Va a ir a la cordillera de rodillas. Me parece un planazo. A pedir perdón. Me parece un planazo, Bien. así que contá conmigo. Sobre todo en la cordillera, Sobre todo en la cordillera. Haz un viaje allá. Sí, bueno. Estoy para reventar montañas. Si hay alguien que está para reventar montañas, soy yo ahora. Así bueno. Cuando me digan, estamos. Con la cabeza, sí. Nosotros nos tenemos que despedir, gente. Muchas gracias a ustedes. Gleser, no revientes montañas todavía. Necesitamos tu cabecita. Claco. Una de esas nos vemos el miércoles que viene. Por favor. Y nosotros estaremos acá para acompañarlos como siempre. Gracias por estar de otro lado. Compartan, síganos, etcétera, etcétera, etcétera. Denle cariño a nuestro algoritmo que lo necesitamos. Hasta el miércoles que viene, gente. Hasta luego. Chau.